acompañen a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y tenemos dos relatos en los evangelios acerca del nacimiento del Señor Jesús. Uno está en Mateo y el otro está en el evangelio de Lucas. Y los dos se complementan, como siempre, se complementan entre sí estos evangelios para darnos a entender qué fue lo que pasó en aquel tiempo y cuál era el significado, cuál era el propósito de lo que había pasado en esos días. Y justamente el evangelio de Lucas, cuando Lucas empieza a escribir sobre esto, el capítulo 2, versículo 1, dice: aconteció en aquellos días. Y lo que él empieza a investigar y desmenuzar, podemos decir, y estudiar, son todas las fuentes que él tenía a su alcance en ese momento para dar un pantallazo y dar una descripción de lo que había ocurrido en ese tiempo, en aquel tiempo. En ese tiempo tan especial, donde en el capítulo anterior vemos que había un nacimiento también, un nacimiento que era el nacimiento de Juan el Bautista, también un nacimiento milagroso, podemos decir, y vemos también la comunicación de un ángel con su padre, con el papá de Juan. Acá tenemos entonces en capítulo 2 podemos decir, el segundo relato que encontramos en los evangelios acerca del nacimiento de Cristo. Pero yo quisiera enfocarme en esta noche para el tema que vamos a mencionar hoy, que vamos a ver hoy, en los versículos 8 en adelante, pero sin dejar de ver los versículos 1 al 7. Y el título o la pregunta que podemos hacernos es: ¿a quién beneficia la Navidad? ¿A quién beneficia? ¿Cuál es el beneficio? Si es que hay alguien que lleva algún beneficio en lo que en esta semana vamos a estar viviendo. Saben que, si ustedes se han dado cuenta, pero hace ya unas 2-3 semanas, quizás un poco más, y yo estuve en Chile en noviembre, y allí todavía, aún antes que acá, se empezaban a ver las decoraciones navideñas. Y si nosotros vamos por acá, por la calle principal, o vamos por algún otro lugar, vamos a ver carteles que dicen Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y eso es una frase que se menciona, es una frase hecha, una frase que la tenemos ya de memoria, que la gente en el mundo la tiene de memoria. Pero alguien dijo así: mientras iba manejando en la autopista, veía letreros que decían Feliz Navidad. Pero la triste ironía de esto es que tanto dicen Feliz Navidad y no tienen un concepto real de quién es este Cristo y de qué regalo increíble ha puesto a su disposición para todos aquellos que le reciben y que reciben ese regalo que es la vida eterna. Hay muchos que hablan de Feliz Navidad, hay muchos que desean Feliz Navidad y de hecho cuando estemos el 24 a la noche, a las 12, cuando sea el 25 a las 0 horas, vamos a decir Feliz Navidad. Y muchas personas van a decir Feliz Navidad, sin entender qué eso significa. Ahora la pregunta y el tema es: ¿realmente a quién beneficia la Navidad? Porque hoy en día y hace mucho tiempo ya, se toma la Navidad como algo que beneficia a ciertas personas. Algunos piensan que el beneficio lo tienen los comerciantes, los negociantes, aquellas personas que venden cosas, venden ropa, venden comida, venden regalos, y todas esas personas ciertamente están esperando esta época del año para, ¿qué cosa? Para vender todo lo que puedan, todo lo que puedan. Ustedes conocen a Eduardo, el verdulero, ¿no? Es una época del año donde tiene un volumen de venta, y bromeábamos esta semana acerca de eso, pero realmente las personas que comercian son las beneficiadas en la Navidad. Ese es
el real beneficio de la Navidad? Algunos piensan que los que se benefician en la Navidad son los más chiquitos, los niños, los más pequeños. ¿Por qué? Porque son los que van a recibir regalos, más regalos en el árbol, ¿no es cierto? Si ustedes tienen la costumbre de tener un árbol en su casa o en donde pasen la Navidad, van a ver un montón de regalitos, pero la gran mayoría de esos regalos son ¿para quiénes? Para los chicos, para los niños, ¿no es cierto? Y queremos que ellos se sientan contentos en ese momento, en ese día especial, en ese día de regalos, donde, como ya dije, Cristo nos dejó un regalo, nos trajo un regalo en la Navidad. Ahora, ninguna de estas cosas realmente, o ninguna de estas personas realmente son los verdaderos beneficiados de la Navidad. Alguno podrá pensar, hoy en día está de moda ir a comer afuera para Navidad. Hay mucha gente que va a comer afuera para Navidad. Y entonces los restaurantes están aprovechando esta época del año también para poder facturar y vender. Ellos no son los beneficiarios tampoco de la Navidad. Ahora, ¿quiénes son entonces? ¿Quién se beneficia con esta época del año? ¿Quién se beneficia con este día que vamos a festejar? Se benefician aquellas personas que les gusta tomar, que les gusta estar de fiesta hasta muy tarde, que les gusta la música de este mundo y pueden tener como pretexto este día para hacerlo. Se benefician, como dije, los que venden, los que comercian. ¿A quién beneficia la Navidad? Y vamos a ver en este pasaje, vamos a ver realmente quiénes son los beneficiados. ¿A quién beneficia la Navidad? Y quisiera verlo desde 4 puntos que nos menciona aquí el Evangelio de Lucas. Y el primero de ellos es que Dios, el soberano Dios, usó de un poder o de una autoridad delegada para empezar a demostrarnos quién es o quién es el verdadero beneficiario de la Navidad. Lo primero que él usó es un poder delegado. ¿Qué significa eso? Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 7, como a modo de introducción para ver luego los otros puntos. Pero el primer punto es que usó un poder delegado, el Dios eterno. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, estaba embarazada. Hasta ahí vamos a leer. Este es el primer punto. ¿Qué significa que Dios usó un poder delegado? Dios delega el poder y la autoridad a las personas, inclusive a las personas que están sobre autoridad en el mundo. Si leemos Proverbios 21, versículo 1, dice que el corazón del rey está en las manos de Jehová y a todo lo que él quiere lo inclina. No era una decisión, si bien era una decisión de Augusto César hacer este censo, era Dios quien había dado esa autoridad a este hombre para hacer ese censo. Dios le había dado una autoridad impresionante a este hombre que se llamaba Octavio. Ese fue su nombre de nacimiento. Luego lo denominaron Augusto. Fue subido de categoría. Ese título Augusto era un título casi semejante al de un dios. ¿Por qué? Porque él gobernaba sobre, podemos decir, la gran mayoría de la tierra conocida en aquel tiempo. Pero toda esa autoridad se la había dado Dios a él. Y en aquel tiempo había una paz en el imperio, la cual nunca había habido antes. Nunca habían conocido esa paz. Habían conocido guerra en los años anteriores. Pero mientras este Augusto estaba reinando y gobernando, habían conocido una paz social, una paz política
y una paz también bélica o de guerra. Ahora, no quiero entrar mucho en el detalle de la paz, pero hoy en día la gente busca la paz, ¿no? Hoy en día las naciones buscan la paz. Hay una organización, Naciones Unidas, que habla acerca de la paz y tratar de que todos estén en sintonía para buscar la paz. Ahora, esta paz que el imperio tenía había sido puesta por un hombre, pero porque Dios le había dado autoridad para hacerlo. Ahora, este hombre pensó y dijo, bueno, voy a hacer un censo. Y este censo no era un censo que se hizo una sola vez. Se hacía periódicamente, cada 14 años. Y lo hacían específicamente por 2 razones al censo, en todas las provincias del Imperio Romano. Lo hacían principalmente para saber cuáles eran los hombres que podían tomar el servicio militar obligatorio. Y entonces iban de nación en nación, de provincia en provincia, y tomaban cuenta de las personas, de los hombres, para ver quién podía formar parte del ejército de Roma. El segundo motivo por el cual se hacía este censo, y esto tenía que ver más aún con Israel, era para cobrar impuestos por cabeza. Ellos tomaban el número de las personas y cada uno tenía que pagar a César su tributo. Eran tributarios, tenía que pagar el impuesto cada uno. Y entonces César dijo, bueno, vamos a hacer el censo, lo vamos a hacer periódicamente y esto no puede faltar. Ahora, él hizo un decretó hacer un censo. Él pensó que estaba manifestando, sentado en su trono, estaba manifestando al mundo su propia voluntad. Estaba haciendo lo que él quería. Pero ciertamente lo que él estaba haciendo, podemos decir, era un títere en las manos de nuestro Dios. Porque él estaba tomando esa autoridad delegada. Dios estaba tomando esa autoridad delegada y permitió a Augusto César hacer este censo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué permitió hacer un censo? En ese tiempo, en ese momento, en ese cumplimiento del tiempo donde Jesús iba a nacer. Bueno, ustedes saben, tanto José como María estaban en Nazaret. Ese era el lugar donde ellos habían hecho su habitación. Pero las profecías decían que el Mesías iba a nacer ¿de dónde? Iban a nacer en Belén. Y había una larga distancia entre un punto y otro. Uno estaba en el norte, Nazaret, el otro estaba en el sur, Belén. Y entonces, ¿cómo iba a hacer para que esta pareja que estaban comprometidos y se iban a casar, iban a ir a Belén, siendo que ella estaba embarazada y a punto de dar a luz? Bueno, alguien dijo así, sencillo, solo trabaja a través del Salvador del mundo político, que en este caso era Augusto César, y utilízalo como un peón en tu plan. Suena fácil, suena sencillo, pero eso es lo que hizo Dios con este hombre que tenía prácticamente todo poder. Todo poder. Ya en Roma ya no había un gobierno de república, un gobierno de democracia, sino que había un gobierno de imperio. Y el que daba las órdenes era él. Ahora Dios utilizó a este salvador de ese mundo político para utilizarlo como un peón en su plan eterno. Lo segundo que vemos acá, en el versículo 6 y 7, es que Dios usó también una madre designada, y esa era María. Y conocemos la historia, ¿no? Conocemos la historia de que María, estando desposada, todavía no había contraído matrimonio formalmente con José, concibió del Espíritu Santo, una concepción milagrosa, ¿no es cierto? El santo ser nacería de ella, eso es lo que nos dice la Escritura. El Cristo iba a nacer de esta mujer, había sido elegida por Dios. Ella tenía un gran privilegio, pero Dios utilizó también
esta mujer, utilizó una madre designada, que era María. Versículo 6. Aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, solamente si nosotros nos ponemos a ver algunos de los pasajes que hablan en el Antiguo Testamento acerca de que el Salvador del mundo vendría a través de una mujer, a través de una madre. Empezamos a pensar que Dios no solamente había usado a un gran emperador, el cual nunca había conocido la tierra antes, un rey muy poderoso, pero también a una mujer muy humilde para realizar sus planes. Y vemos que en Génesis 3:15 vemos la primera profecía acerca de ese nacimiento, acerca de la simiente de la mujer. Y Dios le dijo a la mujer que de la simiente de ella iba a nacer aquel que iba a herir al enemigo en la cabeza. Y eso es Cristo. Cristo iba a herir al enemigo del hombre, al enemigo de Dios, lo iba a herir al diablo en la cabeza. Iba a tener victoria sobre el pecado y sobre la condenación del pecado. Entonces tenemos ahí la primera referencia de que Dios iba a usar a una madre. Luego tenemos la referencia en Isaías 7:14. Quisiera que busquemos este versículo por un segundo. Isaías 7:14. Aquí es más específico. Se está acercando el tiempo. Todavía faltaban algunos cientos de años para que llegue el tiempo del nacimiento de Cristo. Pero el tiempo se estaba acercando y Dios estaba dando profecías por medio de sus profetas de que iba a nacer el Salvador. Capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esa es la referencia que tiene Mateo capítulo 1, versículo 23 acerca de su nacimiento. Tenemos aquí entonces no solamente la utilización de un poder delegado, sino también la utilización de una madre designada. Una madre designada. Ahora, según la ley romana, María podía quedarse en Nazaret. No era necesario que ella vaya por razón del censo a Belén. Pero parece ser que José, en esa soberanía de Dios también, tomó la decisión de que María vaya con él, allí. Y quizás pensando en que estaba en las últimas etapas de su embarazo y que ella iba a quedar sola allí y que quizás la gente que los conocía iba a chismear, a hablar mal de ella, porque era un embarazo controversial, ellos lo entendían. Y además pensando en quizás en el estrés emocional que ella pudiera tener, entonces fueron juntos. No era casualidad que esto hubiera ocurrido, que esto ocurrió de esta forma. Dios estaba utilizando a estas dos personas. Primero un emperador, después una humilde mujer. Fíjense lo que dice versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Tres cosas vemos aquí. Hijo primogénito significa que era el primer hijo de María. María luego tuvo otros hijos. Y de eso nos dan cuenta los evangelios también. Dice que estaban los hermanos de Jesús con él. Y dice que estaba María con sus hijos. Entonces, esa creencia de que María conservó su virginidad no es tal. Y acá dice, y dio a luz su hijo primogénito, lo que significa que era su primer hijo, luego tuvo otros. Lo segundo que vemos ahí es, lo envolvió en pañales. La palabra pañales acá es tiras de telas cortadas. No tenía pañales como los que utilizan hoy en día, ¿no es cierto? No iba al supermercado a comprar unos pañales, no había. Ni siquiera tenía unos pañales realmente como la palabra lo indica.
eran pedazos de trapo de tela cortados, era lo que había en el momento. Eso nos habla de humildad, de la humildad que Cristo tuvo aún en el día de su nacimiento. Y lo último que vemos ahí es, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y esto nos habla, obviamente, también de ese despojo que Cristo hizo para venir a este mundo. Nos dice en 2 Corintios 8:9 que siendo Él rico, se hizo pobre, ¿para qué? Para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. ¿Alguno de ustedes es rico? ¿Cuántos de ustedes tienen millones? Ninguno. ¿De qué estaba hablando Pablo cuando dijo para que nosotros fuésemos enriquecidos? Estaba hablando de las riquezas espirituales que recibimos en Cristo. La primera de ellas, si es que creemos en Él como nuestro Salvador, es la vida eterna. Y todas las riquezas que recibimos por Cristo. Nosotros fuimos enriquecidos con su pobreza, y su pobreza se ve no solamente en su andar esos 30 años, luego en sus 3 años de ministerio donde no tenía dónde recostar su cabeza. No lo vemos ni siquiera en que Él murió y fue sepultado en una tumba prestada, ni siquiera tenía tumba, no tenía casa. Pero aún en su nacimiento vemos cómo Él se despojó para venir al mundo. Pero hasta ahora no hemos visto ningún beneficiado de la Navidad. ¿Quién es el que realmente se beneficia de todo esto? El tercer punto es que vemos aquí también que Dios usó unos trabajadores dedicados usó. Y eso lo vemos en versículo 8, primeramente, y luego vamos a saltar al versículo 15 hasta el versículo 20. Versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pastores. Era la tercera persona que utilizó Dios para demostrar quiénes fueron los beneficiados en la Navidad. Los pastores lo que hacían era cuidar las ovejas. Muy simple. Era un oficio muy normal, era un oficio de poca importancia para las personas en Israel en ese tiempo. De hecho, eran despreciados por los religiosos de su tiempo, porque realmente los pastores no podían guardar todos las meticulosas ordenanzas de la ley y de los ancianos, lo que demandaban ellos. Entonces tenemos acá a unos trabajadores pero dedicados a su trabajo, eran fieles en su trabajo. Así como se acuerdan de David que cuando fue llamado para ir a ser ungido, ¿qué pasó? Dejó las ovejas con un cuidador. Versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, ¿de quiénes? De los pastores al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Tenemos aquí dos cosas muy importantes acerca de estos pastores. Personas humildes, trabajadores de un oficio humilde, pero que ellos recibieron y creyeron el mensaje que estos ángeles les estaban dando. Y ahora vamos a ver el tema de los ángeles. Había un ángel que apareció primero y después aparecieron un montón de ángeles, una multitud de ángeles. Y cada uno de esos ángeles, o de esos dos grupos de ángeles, tenía una parte del mensaje que estos pastores tenían que llevar. Pero lo primero que ellos hicieron es creer en ese mensaje. Porque
Imagínense, ellos ven a estos ángeles, versículo 9 dice que ellos tuvieron gran temor y podemos pensar, podrían haber salido corriendo. No, se quedaron a escuchar qué tenía que decir el ángel. Pero cuando el ángel les da el mensaje, y lo vamos a ver ahora, el mensaje era un poco difícil de creer. Y sobre todo por un punto, lo vamos a ver ahora. Pero sin embargo ellos no se quedaron ahí pensando, elucubrando, razonando, a ver si lo que los ángeles decían era cierto. Sino que ellos enseguida creyeron el mensaje y fueron y verificaron lo que estos ángeles habían dicho. Eso es lo primero que vemos en estos hombres. Creyeron en el mensaje que se les dio. Lo segundo que vemos es que glorificaron por el mensaje que se les dio. Versículo 20, lo hemos leído. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ellos glorificaron a Dios y alabaron a Dios. ¿Por qué? Porque justamente así como el ángel les había dicho que había nacido el Salvador, este niño, este bebé, ellos cuando fueron y vieron, era exactamente de la misma forma que les habían dicho a ellos. Por eso ellos tuvieron, primero, fe, creyeron, y segundo, glorificaron a Dios. Porque la palabra de Dios, dada por los ángeles, era certera, era correcta, era infalible. Si el mensaje de los ángeles se refería al nacimiento del Salvador, lo que vieron ellos luego confirmaba el mensaje dado. Si lo que ellos vieron era así como se decía, entonces eso confirmaba que el Salvador había nacido. Y eso es lo que justamente ellos les llevó a alabar a Dios y a glorificar a Dios. Y nosotros conocemos el mensaje, hemos escuchado muchas veces el mensaje del Evangelio. Hemos escuchado el mensaje del Evangelio y algunos hemos creído el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio tiene que ver con creer y depositar nuestra fe en Cristo, solamente en Él, para perdón de nuestros pecados. Y si nosotros nos ponemos a razonar, nos ponemos a elucubrar, quizás no hubiéramos creído, ¿no es cierto? Es por fe. Y estos hombres, cuando fueron, creyeron y glorificaron. Nosotros, si hemos creído, glorificamos dándonos cuenta de que el mensaje del Evangelio es verdad. El mensaje del Evangelio es verdad. Glorificamos a Dios por eso. Y lo cuarto que Dios usó para manifestar cuál era el verdadero beneficiario, quién se benefició con la Navidad, es el uso de los mensajeros que fueron dirigidos. El uso de mensajeros dirigidos. Versículo 9 hasta el versículo 14. Dice así: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Tenemos aquí, como dije antes, la irrupción de estos ángeles. El primero de ellos, ¿cómo se llamaba? ¿Dice el nombre ahí? Es el ángel Gabriel, es el arcángel Miguel. ¿Cuál era su nombre? No lo sabemos. En otras ocasiones se nos da el nombre del ángel, ¿no?
en las profecías anteriores se nos da el nombre del ángel, Gabriel, allí. Y en otras ocasiones se menciona el nombre de otros ángeles. Pero en este caso no sabemos quién es. ¿Era realmente importante eso? Bueno, parece ser que no. No era importante. ¿Qué era lo importante acá? ¿Era el nombre del ángel? ¿Era el mensajero lo importante? ¿O era el mensaje que tenía para traer? Ciertamente el mensaje era lo que realmente importaba. Cada uno de estos dos grupos de ángeles tenía una parte de ese mensaje que unido nos predicaba y nos mostraba el Evangelio de la salvación, del Salvador. El mensaje decía así. Dice, no temáis, primero. ¿Por qué? Porque como dije, los pastores estaban con miedo cuando vieron la majestad de estos ángeles, o de este ángel, el primero que apareció. Y entonces, ellos tenían temor. Nosotros pensaríamos, bueno, qué mejor que ver un ángel, ¿no? Las personas hoy en día, hay muchos grupos que quieren tener relación o comunión con los ángeles y oran a los ángeles, ¿no? Y tienen toda una especie de religión, de falsa religión con respecto a los ángeles. Y le dan nombre a los ángeles y todo lo demás. Y uno diría, qué bueno sería ver un ángel. Bueno, realmente en la Escritura cada una de las personas que vio un ángel realmente se asustó. No era algo simple de ver. Era una majestad, era algo que nunca habían visto ellos. Era realmente algo nunca visto. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque no era un momento para temer ahora. Era un momento para ¿qué? Dice versículo 10. Os doy nuevas de gran gozo. No era un momento para tener miedo, era un momento para gozarse. El mensaje que él iba a decirle a ellos era para gozarse. Y el mensaje del Evangelio tiene esas, podemos decir, dos caras de la moneda, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje que debe traer gozo, pero debe traer gozo a aquel que lo cree, aquel que lo recibe. Pero aquel que lo rechaza realmente en un momento, quizás no en esta tierra, pero sí cuando esté delante de la presencia de Dios, si no lo cree, va a tener terror, va a temer verdaderamente. Lo que hace una diferencia entre una cosa y otra es cuál es el tiempo de ese mensaje. Si realmente lo ha creído en esta tierra o si no lo ha creído en esta tierra, en esta vida. Entonces, el mensaje que le iba a dar es un mensaje de gran gozo. ¿Y cuál es ese mensaje? Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta frase es muy conocida. De hecho, hemos hecho versículos para los niños en la escuela dominical, compramos señaladores que dicen esta frase, lo vemos quizás en varias publicaciones, en las redes sociales o en WhatsApp. Es una frase, es un versículo muy importante. Ahora, ¿cuántas de las personas creen en este mensaje, confían en este mensaje? Dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Era de gran gozo esto. Era lo que los antiguos profetas estaban profetizando acerca de que vendría el Mesías Salvador al mundo. Vendría. Y de hecho vino esa misma noche y el ángel estaba diciendo a estos trabajadores dedicados pero humildes, le estaba entregando este tremendo mensaje. Y no te sientas mal si sos un trabajador humilde. No hace falta que seas un gran ingeniero o una persona muy importante en una empresa internacional. Aún a estas personas que eran muy humildes trabajadores, el Señor les comunicó el Evangelio, por medio de este ángel. Ahora, fíjense que dice que, en versículo 10, dice que será para todo el pueblo esta gran noticia, esta noticia de gozo, será para todo el pueblo. Todo el pueblo
¿quién era todo el pueblo? Los judíos. Pero luego ese todo el pueblo sería todos los pueblos, porque luego de que rechazaron al Mesías los judíos, esa extensión de la gracia se dio también para los gentiles, para todos los pueblos del mundo. La noticia de la Navidad, aquí en esa noche, ha nacido un Salvador. Pero todavía no hemos visto quiénes son los beneficiados. ¿Quién se beneficia en la Navidad? Había un mensaje, había estos pastores que iban a ver si esto era real, si era así como le decían los ángeles, lo verificaron, pero luego de eso viene una multitud de ángeles que realmente no estaban cantando. Algunos dicen que estaban cantando los ángeles, como a veces cantamos, ¿no? Ángeles cantando están, pero no estaban cantando, sino que estaban anunciando, estaban diciendo. ¿Y qué era lo que ellos decían? Dice versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, no sabemos si esa alabanza, como les dije, era canción o era solamente un decir, pero decían así, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y acá vemos el punto culminante de este mensaje, porque ya tenían la buena noticia de que el Salvador había nacido esa noche y ellos iban a ir a verlo, y después de eso realmente no sabemos qué pasó con esos pastores. En ninguno de los evangelios nos dice si ellos luego de muchos años, de algunos años, ellos encontraron a Cristo y creyeron en Cristo, pero lo que vemos ahí es que creyeron en el mensaje en ese momento. Pero lo que vemos aquí es el mensaje completo. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y acá había dos cosas, y los beneficiados en la Navidad son dos también. El primero de ellos es Dios. Dios es el primer beneficiado de que Cristo naciera. Dios es el primer beneficiado de que haya una Navidad. Nosotros pensamos que los beneficiados son los niños, que los beneficiados son los comerciantes, que los beneficiados son los que tienen un restaurante, que los beneficiados son los que les gustan las fiestas o los fuegos artificiales. Pero el primer beneficiado en el nacimiento de Cristo fue Dios mismo. Dice, gloria a Dios en las alturas, allá en el lugar más lejano de nosotros, en donde está el trono de Dios, fue glorificado Dios, el Padre, por ese nacimiento. Porque es su plan de salvación se estaba empezando a cumplir. Su plan eterno de salvación para el hombre se estaba empezando a cumplir con ese nacimiento. Y eso es lo que debemos empezar a pensar en este 24 a la noche 25. ¿Quién es el primer beneficiado? Fue el Padre. Fue glorificado por este nacimiento. Y el segundo beneficiado es el hombre. Dice, y en la tierra paz. Dijimos antes que el Imperio Romano tenía paz en aquel tiempo, cual nunca antes la había tenido. Una paz política, social. Pero ciertamente, el emperador podía dar paz de la guerra, pero no podía dar paz del dolor del corazón, no podía dar paz de la envidia del corazón, no podía dar paz de las pasiones que hay dentro del hombre, no podía dar paz al corazón del hombre. Ningún hombre puede dar paz a los hombres, sino solamente el Hijo de Dios, que es Cristo. Paz a los hombres. Y quisiera que me acompañen a Romanos capítulo 5. Paz
a los hombres era el anuncio de estas huestes celestiales. ¿Cómo se logra esa paz? ¿Cómo llegamos a tener paz en el corazón? ¿Cómo podemos estar en paz? Hoy en día se habla mucho de eso. Hay que estar en paz con uno mismo, es el decir, ¿no? ¿Así? Pero no, lo he mencionado otras veces. Hay que estar en paz con Dios, en paz con Dios. Y versículo 1 dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que nació en Belén. Pero, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se recibe esa paz? ¿Tenés paz en tu corazón? ¿Estás tranquilo que cualquier cosa que pase en este mundo, nada puede separarte del amor de Dios? ¿Estás tranquilo que si las cosas en la economía van mal y en tu casa quizás te estás sintiendo eso, igual tenés paz? ¿Tenés paz aunque haya enfermedad? ¿Tenés paz aunque en un momento va a llegar el día de la muerte? ¿Y hay paz en el corazón? Realmente la paz se logró por medio de Cristo, pero por la fe. Entonces nosotros debemos pensar en esto. ¿Quién fue o quiénes son los beneficiados? Primero Dios, el Padre, y segundo los hombres, porque han recibido paz, la paz con Dios. Pero no cualquiera la recibió. Es un ofrecimiento que Dios hace por medio de su Hijo. Y es un ofrecimiento que debe ser recibido. Así como el regalo que está debajo del árbol y que el niño recibe, así es el regalo que Dios ha dado. Esa paz debe ser recibida con fe. Alguien dijo así, que Dios tenga toda la gloria para que nosotros tengamos la paz con Dios. Y solamente quisiera mencionar esto. Dios fue el primer beneficiario en la Navidad. Pues es quien recibe la gloria y la alabanza, recibió la gloria y la alabanza en ese momento de los ángeles. Y Él recibe la gloria y la alabanza de sus hijos, de su iglesia. Cuando llega la Navidad, Él otra vez recibe la gloria. O estamos pensando en el comer, estamos pensando en los fuegos artificiales, estamos pensando en el arbolito, estamos pensando en las luces, como compartió Brian en la mañana. O estamos pensando y glorificando a Dios. Los ángeles glorificaron por el nacimiento. Nosotros glorificamos a Dios por el nacimiento de Cristo. Y lo segundo que diré es, el otro grupo de beneficiarios es el hombre, los hombres. ¿Tú estás dentro de ese grupo? ¿Realmente sentís que has sido beneficiado en la Navidad? ¿Realmente has aceptado el regalo de Cristo, la salvación, la paz de Dios que viene con Cristo por la fe? ¿Quién fue el beneficiario? ¿Quién es el que realmente se beneficia de la Navidad? Es Dios el Padre y son los hombres que creen en el Evangelio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo que podemos pasar meditando tu palabra en esta época tan especial donde podemos hacer memoria del nacimiento de nuestro Salvador, del nacimiento del Salvador del mundo, de aquel del cual se dijo que eran buenas noticias para el pueblo, noticias de gozo para el pueblo. Era para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel le rechazó. Y luego fue para todo el mundo las buenas noticias. Padre, te damos gracias, porque en esta época podemos recordar, pero podemos hacerlo también cada momento, en cada día del año. Podemos recordar ese nacimiento y dar gloria al Padre. Padre, te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.